El siguiente invitado es Alfredo Vallarino Alemán, él es miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Segundo día de audiencia. Alfredo, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la teleaudiencia, el ingeniero Blandón igualmente. Buenos días. ¿Qué pasó ayer, Alfredo? Pues se presentó a Julio Moltó como testigo y que negó haber recibido ninguna orden de pinchar ni de seguir a nadie. Mira, Fernando, yo honestamente, y te lo juro, no tengo idea para qué la Fiscalía lleva a un testigo que no solamente es que no le aporta, que eso sería lo menos malo, pero igualmente tú como fiscal nunca llevas, sobre todo un primer testigo, con el cual tú debes impactar de alguna manera al tribunal en tu teoría del caso. Y lo menos malo sería que un testigo no te aporte nada. Peor es si es un testigo que beneficia a la defensa, y te lo hablo procesalmente. Por supuesto, nosotros felices que lo hayan llevado y felices de todo lo que dijo el ingeniero Moltó, porque la Fiscalía básicamente, una de las teorías del caso que tenía era que Ricardo Martinelli de alguna manera mandó a poner un internet de banda ancha en el Consejo Nacional de Seguridad, porque con ese internet de banda ancha es que agarraba y se hacían el tema de instalación de unos equipos especiales para pinchar, y que todo esto es una conspiración de Ricardo Martinelli, etcétera, ¿no? Entonces, ver cuando el propio testigo que traen de la Fiscalía y que lo traen supuestamente para demostrar los hechos, perdón, que ese es un tema aquí, sí. Lo traen para agarrar y tratar estos hechos. Resulta ser que el testigo lo que les dice básicamente es: el internet lo mandé a poner yo. ¿Por qué lo mandó a poner usted? Porque el otro estaba dañado, ¿no? Y habían informes de que ese internet, de que el otro internet estaba dando problemas dentro del Consejo Nacional de Seguridad, que por la posición donde está eso en el Cerro Ancón, había que posicionar unas antenas para poder tener un internet que fuera completo y que funcionara para una institución tan importante que tiene que ver con asuntos incluso de seguridad del Canal de Panamá, y que ese era el único objeto por el cual tenía que ver el internet. Se le preguntó de manera puntual si Ricardo tuvo algo que ver con poner o no el internet. Dice que jamás. De hecho, se le preguntó si Ricardo tenía algo que ver con la parte operativa, es decir, con el personal que trabajaba en el Consejo Nacional de Seguridad, y dijo que no, que si alguna vez había visto a Ricardo dar alguna orden ilícita, ya fuera a Ronnie Rodríguez, a William Pitti, al mismo Ismael Pitti, y que no. Se le preguntó si a él, Ricardo, le había dado alguna vez una instrucción para pinchar o hacer cualquier tipo de seguimiento ilegal, y dijo que no. Se le preguntó de igual forma, por ejemplo, en materia de las máquinas de escucha, y dijo que eso tiene gobiernos anteriores ahí. O sea, eso es un tema porque la gente no sabe o no entiende que existe lo que se llaman las salas de escucha, tanto en este país como en cualquier otro país que hace eso, y que son judicializadas. Y dentro de esas salas de escucha han existido por muchísimos años y todavía existen. Están actualmente todavía en el Consejo Nacional de Seguridad. Explicó cómo se da el tema de inteligencia, explicó algo que es muy importante y que se llaman algo sobre la división de orden público. Porque aquí en un momento dado, porque supuestamente en una computadora, y digo supuestamente porque aquí nunca se hizo una incautación de datos como se debe, de las computadoras, me refiero con peritos, con presencia de la defensa, con todas las notificaciones para que los interesados estuvieran presentes cuando se hacían las diligencias, pero supuestamente aparecían ciertas fotografías de dirigentes o cuestiones, dentro de lo que ellos presentaban. Entonces se les explicó que existe en el Consejo, y ha existido desde el gobierno de Endara, una división que se llama la División de Orden Público, porque la gente siempre dice: lo que pasa es que esto no es terrorismo, esto no es narcotráfico, y tratan de decir como si el Consejo Nacional de Seguridad solamente investigara lo que es narcotráfico o solo investigara lo que es terrorismo. No, el Consejo Nacional de Seguridad tiene cuestiones para prever situaciones, para prevenir situaciones específicas sobre el Canal de Panamá, sobre todo lo que tenga que ver con temas de blanqueo, pero particularmente esta división de orden público tiene que ver con desórdenes públicos. Es decir, que si va a dar una marcha, ellos le dan seguimiento a la marcha para ver que esa marcha no tenga infiltrados,
y que no tenga gente que eso vaya a desembocar, por ejemplo, en saqueos, en quemas de llantas con desórdenes públicos que vayan a ocasionarle daño a la propiedad de personas, etcétera. Y esa división de orden público durante 20 años y con nada que ver con el presidente, es decir, el presidente no se mete en estas cosas. Cuando se va a dar una manifestación multitudinaria, se van a dar situaciones de este tipo, pues concurre el Consejo Nacional de Seguridad como lo hacen en todos los países del mundo, como ocurrió, por ejemplo, reciente en la toma del Congreso de los Estados Unidos. O sea, con toda seguridad, ahí hay organismos de inteligencia y de hecho ahí les faltó y quizás por eso ocurre esto, porque tú tienes gente adentro de la marcha tratando de determinar si están incitando, si no están incitando, si van a tomar alguna acción que vaya un poquito más allá y que ponga en riesgo la democracia. Ajá. Y entonces, ¿qué hace el Consejo Nacional de Seguridad en esos momentos? Toma fotos de personas de las marchas, claro, toma fotos de quienes están, por si ocurre una situación. De hecho, si reciben información anónima, yo, por ejemplo, estuve protestando varias veces debajo de la casa del señor Juan Carlos Varela, en su momento cuando era gobierno, con toda seguridad, y los veíamos. Ahí había gente que nos estaba tomando fotos a nosotros que no eran periodistas. Hay temas de vigilancia social que son necesarios. Las cámaras que puso en el municipio, el propio hijo del ingeniero Blandón que está ahí, tienen un buen propósito. No es un propósito insano, es un propósito de mantener una vigilancia sobre lo que se está ocurriendo, no con un propósito Alfredo, perdona, es que pues, este momento es importante. Si me permite, Alfredo, yo te quería hacer una pregunta. Perdona que te interrumpa. Primero, solo desearle una gran suerte a toda nuestra delegación, un orgullo. Claro. Un placer tenerte con nosotros en la mañana de hoy, Alfredo. Igualmente, ingeniero. Usted como penalista y especialista en esto, usted sabe que al final lo que importa en esto es si la tesis de la Fiscalía de que se ha cometido un hecho versus la tesis de usted de la defensa, es si ese hecho no se cometió, es que lo que al final cuenta. Entonces le quiero hacer una pregunta que ha sido utilizada en la discusión mediática de hoy en algunos medios. La defensa de Ricardo, del expresidente Martinelli, pidió 10 días para estudiar las pruebas que se estaban presentando. Entonces, mi pregunta es, ¿qué llevó a la defensa a pedir eso y por qué? ¿Y de qué cosas se trataba? Porque algunas cosas no las sabe la audiencia y para eso usted le puede explicar a nuestra audiencia en qué consistió esta petición de la defensa y qué era lo que ustedes estaban pidiendo en el fondo. Sí, a ver, cuando en un proceso penal existen 3 etapas que son principales. La primera es una etapa de imputación que ya, como todos sabemos, no se dio dentro del caso de Ricardo Martinelli y en eso no vamos a ahondar en este momento porque no es el objeto de la pregunta. La segunda etapa es una etapa intermedia. En esa etapa intermedia se revisan las pruebas, se filtran las pruebas para que pasen el tamiz de que son lícitas, de que son conocidas por todas las partes, de que en ellas se practicaron respetando los derechos humanos, respetando el debido proceso, y todos sabemos que esto se dio dentro de una audiencia que la manejaba el ex magistrado Jerónimo Mejía, que será para mí la audiencia intermedia más cuestionada de toda la vida del sistema penal acusatorio, presente y futura. ¿Por qué? Porque en esa audiencia intermedia no solo es que no se tomaron decisiones que debieron filtrar muchas pruebas que eran absurdas, que eran absolutamente ilícitas, sino que adicional se le dijo a la defensa, ustedes no las van a conocer, ustedes no van a tener copia de eso, como por ejemplo de los 7 cuadernillos, las 25 evidencias digitales. Hay gente que cuestionó y dijo, pero oye, aquí se hizo un juicio la vez pasada y ¿cómo es que ustedes no conocían entonces las evidencias si ya estamos ante un nuevo juicio que es básicamente de lo mismo? Y lo que la gente no entiende es que la vez pasada se utilizaron 5 CDs porque los propios jueces del Tribunal de Juicio Oral dijeron esos ni siquiera entran, tenían sellos rotos, tenían sellos de evidencia que habían sido violados. El propio perito, el propio jefe de informática nacional decía, eso no es como lo dejé, ese sello está violado.
¿Y usted mantuvo las evidencias en cadena de custodia como usted debió? No, yo no las mantuve. ¿Por qué no? Porque el señor López me la pidió y me dijo, el señor Rolando López me la pidió y me dijo, yo voy a tener eso. Entonces, cuando nosotros pedimos las evidencias, no solamente son las 5 que llegaron a practicarse eventualmente en el juicio, sino las otras 20 que no conocimos. Porque durante los días que nos dieron la vez pasada las 5, apareció lo que antes decían. Ellos llegan con una evidencia digital que cuando llega al proceso, lo primero que dicen es que eso lo dio un tercero que conocía al testigo protegido y que eso lo había grabado, y el testigo protegido, por así decirlo, era un mensajero. Cuando él se llega al proceso, nos damos cuenta que el testigo protegido dice que eso lo había hecho él mismo, no ningún tercero. De hecho, el testigo protegido había llegado al proceso inicialmente y había dicho que una persona que aparecía en silueta era un conocido de él que reforzaba esta tesis, y luego en la audiencia se devela que el que aparece en silueta con voz distorsionada era él mismo, y lo acepta él mismo que era él el del video, es decir, que mintió en sus primeras 2 declaraciones. Pero cuando se revisa la evidencia digital y se revisa quién era el autor de eso, entonces aparece que no era ni el amigo ni él, sino que al final de cuentas era en una computadora del ex secretario del Consejo Nacional de Seguridad, Rolando López. Entonces, esa es la importancia de que nosotros tengamos lo que se llama copia espejo de la evidencia digital. Es decir, no solamente lo que está impreso, sino todo lo que está contenido dentro de esa evidencia digital para nosotros poder verificar temas de código fuente, todo lo que son los metadatos de esos dispositivos, porque los metadatos son algo que se llaman los datos que están detrás de los datos, por así decirlo. Y lo que busca es determinar, porque eso guarda fechas determinadas, guarda los equipos vinculados, guarda si hubo de alguna manera cambios en lo que se hizo cuando se tomó la información. Hay muchas cosas que nuestros peritos en materia forense nos pueden decir, apenas tienen copia espejo de esa evidencia digital, y que lastimosamente en una etapa intermedia, es decir, a donde debían de velarse, no se nos dio copia de eso y no se nos dejó manejar esa evidencia digital, o no se le dejó manejar a la defensa. En ese momento yo no estaba, pero una vergüenza para nuestro sistema de justicia, porque eso es decirle a la defensa, llega a juicio, que allá te van a decir a ti qué es lo que van a usar en tu contra. Y eso es un absurdo, porque es que la etapa intermedia es donde, antes de llegar incluso a la etapa intermedia, a mí me ha corrido traslado la fiscalía y la parte querellante de 2 cosas. 1, cuáles son los hechos por los cuales me va a acusar. Y 2, cuáles son las pruebas que va a utilizar. Porque cuando yo llego a esa etapa intermedia, yo digo, ok, este es el hecho que tú me vas a acusar. Bueno, perfecto, yo voy a usar estos testigos para, en base a estos testigos, yo defender mi teoría del caso. Y ya me di cuenta que tú vas a utilizar estas pruebas y estos testimonios, así que yo llevo estas contrapruebas para poder agarrar y revertir o debatir eso que tú me estás diciendo. Entonces, por eso esa es la etapa intermedia, que es una etapa de preparación del juicio oral. Y cuando a uno le dicen en la etapa intermedia, no, nosotros no te vamos a decir los hechos que venían de una imputación, porque no hay hechos de la imputación, y te dicen que la admisión de querella es lo que equivale a los hechos imputados, y uno revisa las querellas, y la querella de Balbina, de Michel Doen, si uno la puede leer, se la puedo pasar con mucho gusto, dice específicamente, de manera textual, no podemos determinar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollan los hechos. Entonces, ¿de qué hecho me estás acusando? Porque es que un hecho debe ser, yo a ti, Fernando Correa, te acuso de que tú el 12 de agosto del año 2014, tema de tiempo, estando en la presidencia de la República, tema lugar, tú agarraste y le diste órdenes a Juan González, te estoy diciendo el hecho que estás cometiendo, y entonces ya yo sé cómo me voy a defender de eso. Yo puedo decir, oye, el 12 de agosto yo no estaba en Panamá, ¿verdad? Tengo 5 testigos que me van a decir que yo no estaba ahí, estaba en una reunión en otro lado. Ya sé que tengo que contrainterrogar a Juan y a Pedro, pero tú no me puedes decir a mí que los hechos por los cuales me vas a imputar a mí son porque tú como presidente entre el año 2012 y 2014
tú agarraste y simplemente eras el presidente de la República. Así que tú eres el responsable. Porque el derecho penal es una conducta. Para que tú tengas un delito, tú tienes que tener 4 elementos. Conducta típica, antijurídica y culpable. Y eso significa, la primera significa conducta, algo que hayas tenido que hacer, un movimiento físico en el mundo, tienes que haber cambiado algo con tu conducta. Lo segundo es que sea típica, que esté regulado dentro del Código Penal esa conducta, que se conozca y que sea una ley previa. Antijurídica quiere decir que no hay nada que justifique tu conducta. Por ejemplo, yo te hablo a ti de delito contra la propiedad y si tú agarras y tomas un bien ajeno, pues tú cometes un delito contra la propiedad. Pero si es un fiscal el que comete lo mismo porque está haciendo un allanamiento o es una persona que está haciendo un descomiso mandado, hay algo que lo hace que no sea antijurídico y es el deber legal o es la facultad legal que lo hace. Entonces eso no lo haría antijurídico, no sería delito. Y el cuarto componente es la culpabilidad, es decir, tu capacidad de entender, tu capacidad de discernir de que eso está bien o mal, que tú no seas loco, que tú seas una persona imputable o que no hayas actuado por un error, lo que conocemos un error de tipo, porque tú venías de Australia y resulta ser que en Australia allá el porte de armas es perfectamente legal para todo el mundo y claro, pues tú venías con tu arma en el equipaje y tú no sabías eso. Entonces eso se le conoce como algo que quita la culpabilidad. Y entonces tú, para tener un delito, tienes que tener los 4 elementos. El primero, el más importante, que es la conducta, que te digan qué hiciste, cuándo, cómo, dónde, con quién. Esos son los elementos con los cuales tú te defiendes. Y si tú no tienes eso en una acusación, entonces obviamente te están lesionando tu derecho de defensa. Y nosotros lo que estamos peleando aquí es derecho puro y duro. Y de lo que ellos en su momento van a tener que responder. 8 fiscales ayer en audiencia. Bueno, te juro que yo creo que eran más de 8. Yo no te puedo decir pero entonces, ¿quién está trabajando en el Ministerio Público hoy día? 8 sentados en primera fila. Entonces, ¿quién trabaja en el Ministerio Público? No sé, pero es otra cosa lamentable. Fíjate que ayer yo sacaba cuentas en mi programa y los abogados para extraditar al expresidente de Estados Unidos para acá, los abogados en Estados Unidos contratados para esto, le costaron al Estado panameño cerca de $2 millones. Lo que se le ha pagado al testigo protegido, que le subieron el pago de $700 a casi $9,000 de la nada. O sea, tú vas a un tipo que tenía la capacidad de estarse ganando un salario de $700, no te mostró ninguna capacidad adicional, a más que yo voy a señalar a un expresidente, y eso hizo que nosotros como panameños le tengamos que pagar $9,000 al mes por cerca ya de 7 años, y entonces ya te vas a haber gastado casi otro $1 millón en eso. Y cuando tú ves las audiencias, salarios de la Corte Suprema, salarios de magistrados, involucrados 5 meses en esto, 10 salarios de magistrados, 9 salarios de magistrados más los asistentes que están en esto, los salarios de los fiscales, ahora los jueces en la etapa intermedia, mínimo otro $1 millón y tanto. Entonces, cuando tú sacas la cuenta, Fernando, realmente en esta cosa se han gastado $5 millones ya dentro de la investigación de este caso. O sea, y ellos tienen la osadía de hablar de despilfarro de fondos públicos. O sea, cerca de $5 millones lleva invertido este caso, que es un completo circo armado. Y cuando yo puedo decir que es un circo y sustentarlo, es porque cuando tú tienes un caso que tú realmente tienes las pruebas, tú no necesitas pagarle a un testigo protegido, tú no necesitas esconderle las pruebas a la defensa, tú no necesitas que un perito informático, el jefe nacional de informática forense, perito de ellos, te diga a ti que fue coaccionado en su momento dado por el Consejo Nacional de Seguridad. Tú no necesitas que 3 personas del Consejo Nacional de Seguridad, testigos de ellos, te agarren y te digan a ti: lo que pasa es que nosotros nos quisieron coaccionar para lograr esto que estaba aquí, nos castigaron, nos trasladaron, nos encerraron 3 meses en tal lado. Si tú tenías tanta verdad en esto, ¿por qué no fuiste tú mismo, Juan Carlos Varela, a agarrar y poner la denuncia? ¿Cómo es que el testigo protegido, ese que parecía que había llegado por casualidad,
sale y se revela que el día anterior, la noche anterior de ir a poner la denuncia, se reunió con Juan Carlos Varela. Y al día siguiente de que ya pone las denuncias y acaba sus declaraciones, lo mandan para Washington. Y cuando lo mandan para Washington, le suben 10 veces el salario. Si tú tenías la verdad, ¿por qué tú tienes que hacer ese poco de cochinadas y porquerías dentro de un caso legal? Entonces, nosotros sabemos lo que ellos están armando. Y claro, dentro de esto no te he contado, y en esto lo manejarán incluso ustedes mejor que yo, pero lo que se deben haber gastado en el circo mediático, claro, porque es que esto tiene detrás ¿cómo se llama? Montado todo un ajedrez mediático, que es, vamos a poner en este medio tal cosa, vamos a poner en tales redes tal cosa, vamos a poner, y realmente se montó una ofensiva de sicariato mediático. ¿Y yo por qué lo llamo sicariato mediático? Porque una cosa es no coincidir con la posición, marcar tu opinión, hacerlo, y otra cosa es dedicar todos los días a acabarle la imagen a alguien. Ese es un asesino de imagen. claro. Y ese asesino de imagen está pago a sueldo para acabarle la imagen a alguien. Entonces, ese sicariato mediático también le costó al país con toda seguridad de fondos del Estado, y da mucha lástima lo que ocurre de verdad aquí en Panamá con la justicia. La Estrella de Panamá pone hoy que el tribunal admite pruebas del Ministerio Público en caso Pinchazo. ¿Qué pruebas son esas? Bueno, te voy a decir una, el que te acabo de decir, que el testimonio de Julio Moltó, que sería de verdad es una vergüenza para la Fiscalía. Dos, si yo te digo la segunda prueba, que no sé ni siquiera por qué la tienen que traer como prueba, porque la ley la conocen los jueces, pero la segunda prueba fue traer el decreto del Consejo Nacional de Seguridad. El decreto es lo que ellos traen como una prueba, que es una cosa que está en la Gaceta Oficial, no tienes ni que presentarlo como prueba. Pero bueno, fue su manera de gastar el tiempo en la audiencia ayer, donde no le fue muy bien, presentar un decreto. ¿Y qué quieren probar con el decreto? Que el presidente era de alguna manera el mayor superior de un Consejo Nacional de Seguridad. Y lo que no saben es que en la ley anterior al decreto también establecía que el presidente era el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, y el presidente ha sido el jefe del Consejo Nacional de Seguridad desde que Endara lo creó. Claro. Entonces, esto no aporta absolutamente nada relevante, pero te voy a decir, porque además así lo hicimos en el juicio pasado. Nosotros también, cuando empezábamos a preguntarle a la gente, ¿y el presidente era el jefe del Consejo Nacional de Seguridad? Sí. Ajá. ¿Y también era el jefe del Ministerio de Salud? Ah, sí. ¿Y también era el jefe de la Policía Nacional? También. Y también es el jefe del MOP, también. Entonces, cuando tú agarras y haces todo esto, el presidente es el jefe de cerca de 200,000 funcionarios. ¿Puede un presidente ser responsable de lo que hagan 200,000 funcionarios? Por supuesto que no. Bueno. Entonces, ¿acaso el director de la policía, cuando agarran a un guardia metido en temas de droga, meten preso al director de la policía? No, mucho menos al presidente, que es el jefe último. Entonces, así es en todas las instituciones. Así es en todas las empresas privadas. Agarran a un funcionario de una empresa privada cometiendo un delito, no vas a meter al gerente o al dueño de la empresa, por Dios. Entonces, yo creo que lo que trata de hacer, por eso te hablo de un circo mediático, porque sale la Fiscalía y dice, sí, admitieron 2 pruebas, 3 pruebas de la Fiscalía, 3 babosadas. Y cada una peor que el otro, al punto que es la primera vez, y por eso yo me sentí ayer tan contento, porque siempre cuando se sale de lo que ocurre realmente en el juicio, pues está la posición de la defensa, está la posición de la Fiscalía, está la posición de los querellantes, y eso es hasta válido, ¿no? Cada uno, como quien dice, habla de cómo le fue en el baile. Pero ayer es la primera vez que yo oigo a la parte querellante dentro de sus declaraciones, es decir, bueno, no nos fue como queríamos y pudo ser mejor, y de repente es porque el testigo había estado. O sea, oír eso de la contraparte, ya eso sí nos indica a qué nivel nos fue bien a la defensa en el día de ayer en juicio, que no significa que tenemos que ser con esto, a tener una actitud triunfalista. Claro. Nosotros debemos siempre tratar esto como si estamos en el peor escenario posible, trabajarlo como si nos estuvieran dando la puñera de nuestra vida para pelear como leones, porque sabemos que estamos ante una agenda política mucho más que jurídica, con una injerencia sobre las decisiones judiciales, sí, con mucha presión mediática sobre los jueces. Aquí se ha intimidado a jueces, y se ha intimidado a jueces no solamente en este caso. Aquí cada vez que un juez sacaba un fallo que no le gustaba,
a determinado sector económico mediático de una vez era la andanada mediática en contra del juez. Si esa decisión la certificaban los magistrados, era la andanada mediática en contra de los magistrados. Si eso era certificado en la sala penal, es que los magistrados son corruptos. Pero si ese mismo magistrado o ese mismo juez hacía una decisión que les gustaba a ellos, entonces juez es lo máximo, el magistrado finalmente es valiente, O sea, realmente a mí eso me llama la atención porque vamos llevando o intentamos llevar la justicia al son y al ton de lo que vayan disponiendo los tambores de ciertas personas con intereses económicos que inciden mucho en la agenda mediática del país. Así es. Alfredo Vallarino Alemán, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. A ustedes un saludo.